Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo América, edición nocturna. A ustedes les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Colombia y Guatemala llamaron a consultas a sus embajadoras a causa del proceso que la Fiscalía guatemalteca prevé abrir contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa colombiano y quien fue presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Lo acusan de corrupción vinculada con Odebrecht. El gobierno peruano aseguró que se prepara para la llegada de miles de manifestantes que marchan hacia Lima y que prevén una toma de la ciudad el miércoles y jueves. Los ciudadanos llevan semanas protestando para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones. Hablamos con algunos de ellos. En Ucrania, los combates se centran en las afueras y el centro de Bakhmut, una de las ciudades más disputadas en los casi 11 meses de guerra. Rusia dijo que se hizo con el control, pero Ucrania desmintió la información y aseguró que la batalla continúa. Damos inicio con la tensión que enfrenta a Colombia y a Guatemala. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei cargó contra su homólogo colombiano Gustavo Petro y aseguró que está cometiendo el error de un guerrillero, al tiempo que lo calificó de poco político. Ambos gobiernos llamaron a consultas a sus embajadoras luego de que la Fiscalía guatemalteca anunciara un proceso contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa colombiana y expresidente de la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Según las autoridades guatemaltecas, Velásquez abusó de su poder al aprobar acuerdos de cooperación supuestamente anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017. Ramiro Cueva Verena tiene los detalles. El choque diplomático es un hecho. Embajadoras convocadas, versiones cruzadas entre presidentes y funcionarios que temen una posible ruptura de las relaciones bilaterales. La tensión va en aumento entre Colombia y Guatemala. La razón, las acciones legales que la Fiscalía Especial guatemalteca anunció que iniciaría contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa colombiano y antiguo director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por Naciones Unidas. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez Gómez, y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón. El fiscal Rafael Curruchiche apunta que Velásquez debe responder por actos ilegales, arbitrarios y abusivos por la recepción de sobornos en un expediente de corrupción que lo enlaza con la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, Curruchiche está en la lista Engel de Estados Unidos, acusado de obstruir investigaciones y desbaratar casos de corrupción contra altos funcionarios. El caso contra Velásquez provocó el rechazo de países extranjeros como Estados Unidos y el repudio del presidente Gustavo Petro, quien catalogó el proceso como una persecución. Y que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Velásquez lideró la investigación en Guatemala que terminó con la dimisión del presidente Otto Pérez Molina en 2017, quien recibió una condena de 16 años por corrupto. El colombiano fue cesado de la Comisión Internacional por decisión del mandatario Jimmy Morales, que cerró la entidad en 2019. En sus 11 años de funcionamiento, la comisión impulsó casos que implicaron a 680 personas, entre funcionarios y empresarios, ganó 310 condenas y desmanteló 60 redes criminales, en un país que ha obligado al exilio a 5 agentes de la ley en 3 años por investigar a miembros del gobierno. Vamos a Perú, donde el gobierno de Dina Boluarte pidió que la llamada toma de Lima que planean manifestantes de otras regiones del país para el miércoles y jueves se lleve a cabo en paz. La mandataria aseguró que espera poder dialogar con los ciudadanos que se han movilizado y bloqueado vías durante las últimas semanas, pero agregó que la policía se prepara para levantar los bloqueos. Los manifestantes piden la renuncia del Ejecutivo, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones. Estamos aquí pidiendo justicia, que haya justicia para esos muertos, que no sean en vano esos muertos. Tantos niños que están quedando huérfanos.
Señora Dina, yo quiero que me escuches o asesinan. Queremos que se vaya, que renuncie. El pueblo no le ha elegido. Queremos que nos escuchen a nivel de todo el Perú, Lima que nos escuche a nivel internacional, cómo es que mataron a nuestros hermanos, a nuestros hijos que solamente han hecho el uso de sus derechos, cuál es reclamar a través de esta protesta pacífica. Ya se encuentran en Venezuela los delegados del gobierno colombiano para reunirse de manera extraordinaria a partir de mañana con los representantes de la guerrilla del ELN. El encuentro tiene lugar en un momento de tensión entre las partes, dado que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que este grupo guerrillero había pactado un cese bilateral del fuego por espacio de 6 meses, una afirmación desmentida por el ELN. Sobre este reinicio de las conversaciones se refirió el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Saludamos y le damos la bienvenida a la delegación de paz del gobierno para los diálogos con el ELN hoy en Caracas. Confiamos en que el jefe de la delegación, Oti Patiño, el comisionado de paz, Danilo Rueda, José Félix Laforí y todo el equipo logren ahora sí una paz real y duradera. Vamos ahora con información de la guerra en Ucrania, porque en terreno se intensificaron los bombardeos rusos en las afueras de Bakhmut y también en el centro de la ciudad. El 13 de enero, el grupo paramilitar ruso Wagner se hizo con el control de Soledar, con la intención de ampliar su control sobre la zona. Alba Santana nos hace un recuento de lo que ha ocurrido en esta zona de Donetsk. Todo empezó el 7 de mayo de 2022. En mitad de la madrugada, los ataques rusos llegaron a Bakhmut y no han cesado desde entonces. Varios edificios quedaron reducidos a cenizas y muchos civiles resultaron heridos. A mediados de junio, mientras Ucrania intentaba plantar cara a los ataques rusos, los bombardeos siguieron y forzaron a mucha gente a abandonar la ciudad. ¿Dónde debería ir? ¿Dónde debería dormir? No está claro cuándo habrá más bombardeos, si habrá más explosiones en la noche. Pero la situación no había escalado del todo hasta julio, cuando Rusia bombardeó 13 asentamientos en la zona, con un número desconocido de civiles muertos y heridos. Y es que Bakhmut es un punto estratégico en esta guerra. Perteneciente a Donetsk, en el Donbass, tomar la ciudad afianzaría el control ruso en la región, que ya declara como suya desde septiembre. Pero lo cierto es que Bakhmut se le ha resistido a Rusia y también a Ucrania, convirtiéndolo en uno de los puntos más sangrientos de la guerra. Pero ¿dónde me voy a ir? Mi hija murió en la cantera. Un proyectil alcanzó mi casa. No iré a ningún sitio. No la he enterrado aún. Sigue ahí, bajo los escombros. No puedo, lo siento. En septiembre, los rusos atacaron 11 localidades cerca del frente y más gente decidió irse de la ciudad. De los 70.000 que eran antes de la guerra, solo quedan cerca de 10.000. Con combates incesantes, en diciembre la ofensiva rusa se intensificó y los civiles que aún están allí tuvieron que celebrar la Navidad entre bombardeos. Ahora la situación no es mejor. Con ataques diarios, el 13 de enero Rusia se hizo con el control de Soledar en las afueras de Bakhmut, su primera gran victoria en la zona en un año, que ahora amenaza con llegar hasta Bakhmut. Y la segunda jornada del Foro Económico Mundial giró en torno al apoyo internacional para Ucrania. La Unión Europea desembolsó los primeros 3.000 millones de euros de un paquete de 18.000 para 2023, que busca garantizar el funcionamiento de servicios públicos y afrontar las principales necesidades. Daniela Blandón, enviada especial de France 24 a Suiza, nos amplió los detalles. Ucrania no estaba llamada a ser la gran protagonista de este Foro Económico Mundial en Davos, sin embargo lo que terminó ocurriendo fue lo contrario, y es que ha sido el plato fuerte del día hoy en los discursos de los diferentes líderes mundiales que han participado. Por ejemplo, la propia Olana Zelenska, la esposa del presidente Volodymyr Zelensky, estuvo aquí enviándole un mensaje al mundo para pedir más cooperación en que la Unión Europea ya le ha prometido 3.000 millones de euros que fueron desembolsados en las últimas horas y también un paquete adicional para llegar a 18.000 millones de euros en lo largo de todo este año. También hay presión sobre Alemania para que permita el envío de tanques de fabricación alemana, los Leopard, que son bastante utilizados por los ejércitos en Europa.
El canciller Olaf Scholz estará mañana presente en este Foro Económico Mundial y previo a esta participación ya los presidentes de Polonia y de Lituania le pidieron que reconsiderara su negativa a la exportación de estos tanques. Alemania ha sido bastante cautelosa porque cree que esto podría desencadenar en un conflicto aún peor y que inclusive podría llegar a generarse un conflicto entre Rusia y la OTAN. Justamente hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, quien anunció que su gobierno planea enviar sistemas antimisiles Patriot a Ucrania, sumándose a Washington y a Berlín. De acuerdo con el líder neerlandés, no se puede permitir que el presidente Vladimir Putin no rinda cuentas por su invasión a Ucrania. Añadió que es fundamental llevarlo ante los tribunales. La Casa Blanca informó además que los líderes acordaron profundizar su cooperación en temas transatlánticos y globales mutuos. En otras noticias, el presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, presentó su carta de renuncia a los legisladores. Su partido comunista lo responsabiliza de los delitos cometidos por funcionarios en los últimos meses. Tanto su partido como la policía han investigado actos de corrupción en el país y en 2022 estos subieron un 50% respecto a 2021. Más de 500 miembros del partido de Xuan Phuc fueron procesados, incluidos 3 ministros y 2 viceprimeros ministros. Por primera vez desde los años 60 hubo un descenso poblacional en China. El gobierno afirmó que las muertes superaron a los nacimientos y la tasa de natalidad continúa bajando progresivamente, lo que preocupa a la nación más poblada del mundo por el envejecimiento de su población y el impacto que esto pueda tener en la capacidad de China para mantener su papel de superpotencia mundial. Veamos más detalles en el informe. Descenso de la población por primera vez en más de 60 años. El año pasado hubo en China casi 1 millón de nacimientos menos que el año anterior. De hecho, la tasa de natalidad de China en 2022 fue menos de la mitad que hace 10 años, con solo 6,77 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Una cifra 10 puntos menos que la tasa de natalidad de India y 5 puntos por debajo de Francia. Pero aún más significativo, la cantidad de muertes en el país superó a la de nacimientos. El primer caso de este tipo desde 1961 durante el gobierno de Mao Zedong. Gran parte del descenso demográfico es consecuencia de la política del hijo único, impuesta entre 1980 y 2015. Pero existen otras razones para el descenso. China es uno de los países más caros del mundo para criar a un niño. No tengo pensado tener hijos, y aunque algún día me case, me gustaría tener una relación sin hijos. Una combinación de factores que ha dado lugar a una población cada vez más envejecida y ha dado paso a la preocupación de que un día China no tenga suficientes personas en edad de trabajar para seguir siendo una superpotencia mundial. El fenómeno se vería reflejado en una escasez de mano de obra que también reduciría los ingresos fiscales y las cotizaciones a un sistema de pensiones ya bajo presión. Es preocupante porque los jóvenes ya no quieren tener hijos porque el país envejece y eso crea presión en nuestra sociedad. Los gobiernos locales han puesto en marcha varias medidas para animar a la gente a tener más hijos, entre ellas deducciones fiscales, permisos de maternidad más largos y ayudas a la vivienda. Pero no se espera que estas medidas sean suficientes para frenar la tendencia a largo plazo. En 2035, 1/3 de la población tendrá más de 60 años. Y la persona con más edad en el mundo falleció a los 118 años en Francia. Se trata de Lucille Randon, ordenada monja en una comunidad católica en 1944, cuando tomó el nombre de hermana André. Nació en 1904 y había sobrevivido al COVID en 2022. En otras noticias, la cantante estadounidense Madonna anunció una nueva gira por América del Norte y Europa a partir del 15 de julio. La artista busca con este tour celebrar los éxitos más representativos de su carrera como cantante, que le ha permitido tener 38 canciones en la lista Hot 100 de Billboard. Madonna The Celebration Tour, como es llamada, la gira recorrerá 35 ciudades en Canadá, Estados Unidos, en donde visitará ciudades como Chicago, Nueva York, Miami, Denver, Atlanta, entre otras. Este primer tramo finalizará el 7 de octubre en Las Vegas, Nevada.
Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Andrés Espinal con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.